Hola, soy Carolina Fabio y voy a estar a cargo del práctico número 1 de la materia psicobiología experimental. Esto va a estar puesto en el apartado general de todos los prácticos. Este año hemos decidido, para hacerlo más dinámico en esta modalidad virtual, de que cada profe va subiendo un práctico correspondiente al primer cuatrimestre sobre sus PPTs. Y después cada uno de nosotros, ustedes recuerden que están inscritos cada uno en una comisión, se va a ir al apartado del profesor que le tocó y va a hacer las actividades correspondientes. Entonces lo que yo voy a explicarles hoy es el práctico número 1, que es más que nada un práctico introductorio, donde nosotros vamos a ver no solamente de qué va la materia, sino también que vamos a ver qué es esto de psicobiología, por qué se llama nuestra materia psicobiología y qué hace el psicólogo cuando se dedica a la psicobiología experimental. Un poco también vamos a tener actividades sobre lecturas de escritos específicos del quehacer científico, como son los artículos científicos originales y los artículos de revisión. Vamos a aprender a leer resúmenes, vamos a aprender a ver un poco de los gráficos o cómo presenta un científico estos datos, es decir, vamos a ver qué hace un psicólogo cuando es científico, cuando trabaja en ciencias, particularmente en neurociencias comportamentales. Y aquí ya me voy yendo un poco a lo que es la materia en sí y lo que vamos a estar viendo en toda esta materia, ¿sí? Vamos a ver también, hay otros ejercicios específicos que vamos a ver sobre cómo acceder al conocimiento científico. Perdón que se me está un poco yendo el mouse. Entonces, ¿qué estudiamos en psicobiología experimental? ¿Qué es la psicobiología experimental? La psicobiología experimental recibe varios nombres, es un área más global de las neurociencias y tiene que ver con el estudio de la biología del comportamiento, de la psicobiología del comportamiento. A mí me gusta decirle, o cuando a mí me preguntan a qué me dedico, me gusta hablar de que hago neurociencia comportamental y eso nos da una idea de qué vamos a ver en esta materia. Por un lado, si hablamos de neuro, ya saben ustedes que vamos a estudiar el sistema nervioso central, el cerebro, las neuronas, cómo funcionan los mecanismos, sistemas de neurotransmisión, núcleos asociados a ciertos comportamientos, a ciertos trastornos, fallas que capaz genéticas que puedan generar ciertas enfermedades y demás. Un poco de eso ya lo ven en la materia de neurofisiología del comportamiento. Pero asimismo hablamos de psicobiología experimental o biopsicología. ¿Y dónde está lo psico? ¿A qué nos referimos cuando ponemos la parte psico? ¿O por qué hablamos de neurociencia comportamental? Es decir, dando unas pistas de que vamos a estar estudiando lo que es el comportamiento humano, pero ya vamos a ver que los neurocientíficos no solamente vemos al ser humano como el eslabón final de una cadena, sino que lo vemos a través de lo que es la filogenia del comportamiento, es decir, la comparación o aquellos elementos del comportamiento que están a lo largo de todas las especies. Y por eso vamos a ver en la parte experimental de lo que es la psicobiología por qué los neurocientíficos podemos usar modelos animales para el estudio del comportamiento humano, ¿sí? Como un modelo del estudio del comportamiento humano, y asimismo para relacionarlo con lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, en este gráfico de aquí, si me va el mouse, aquí está, lo que nosotros estamos viendo es pensar estos tres ejes de lo que me gusta que vean en este práctico. Por un lado, como les dije, vamos a estudiar, vamos a implicar el estudio funcional del sistema nervioso central, su relación con el comportamiento. O sea, ya no solo vamos a ver lo que es, que por ahí muchas veces cuando empezamos a enseñar neurociencias a estudiantes de grado, nos pasamos mucho en que este núcleo sirve para esta función, o la corteza motora es para el movimiento, el hipocampo es para la memoria, la amígdala tiene que ver con la agresividad y el sistema límbico, las emociones. Nosotros queremos hablar de un sistema funcional y vamos a ver distintos, valga la redundancia, sistemas de neurotransmisores que están asociados a diversas funciones. Entonces ya no vamos a estudiar al GABA únicamente como el neurotransmisor inhibitorio y que va a estar asociado a comportamientos ansiolíticos únicamente, sino que vamos a ver que GABA también va a modular otros sistemas que capaz que GABA está implicado en que después haya un trastorno de ansiedad por su baja disponibilidad, ¿sí? Lo vamos a estar estudiando en conexión con el comportamiento y en conexión también
vamos a ver, por ejemplo, algo de genética, algo de neurobiología, que nos va a estar implicando cuando queremos ver estas funciones más complejas que estudian los psicólogos. ¿No? Recuerden que nuestra profesión siempre está implicando ver variables que son, o fenómenos que son multivariados y complejos. Por lo tanto, siempre necesitamos complejizar. Esta es la idea de esta materia y por eso es una materia que está en el programa, ¿no? Lo otro que vamos a ver, como decíamos aquí, es el estudio del comportamiento. Y acá yo les dejé varios ejes para que vayamos pensando, ¿no? Por un lado, a lo largo del año, si tuvimos éxito con todas las diferencias que hay este año, vamos a romper con esta dicotomía de natura versus nurtura, o hablar de aprendido o innato. Y esto ya rápidamente lo van a ver cuando veamos el práctico de genética, cómo no solamente los genes van a modificar el comportamiento, sino también el comportamiento puede modificar la expresión génica. Y no solo el comportamiento, las drogas que consumimos, los hábitos que tenemos, los mismos pensamientos que están teniendo en este momento, están cambiando genes dentro del núcleo de sus neuronas. Y eso lo vamos a estudiar también. También vamos a ver, de nuevo, rompiendo con las falsas dicotomías, vamos a ver que no solamente el sistema nervioso central va a afectar el comportamiento, es decir, se activa la corteza motora, yo muevo mis músculos esqueléticos y muevo mi mano, ¿sí? Sino también al revés, el aprendizaje, mis ideas, mis motivaciones, los pensamientos que tengo pueden llegar a modificar o pueden hacer más plástico este sistema nervioso central. Y vamos a estudiar el eje siempre en la plasticidad, en el aprendizaje y en los factores ambientales, que son la clave de lo que es la neurociencia comportamental. Asimismo, bueno, ya verán que vamos a ver también todos los trastornos psicológicos y psiquiátricos desde una perspectiva diferente, integrando lo que es la plasticidad del sistema nervioso central, esto que yo les decía someramente, la conducta, la genética, la farmacología y el comportamiento, que es otro que les dejé aquí, como para que se vayan dando una idea. Pero claramente todo esto lo vamos a ver con un énfasis en lo que es el abordaje experimental. Muchas veces nos preguntamos, o a veces tenemos una idea falsa de que todo aquello que llamamos científico tiene que ver con algo que está dado o escrito en piedra. Entonces, siempre que uno ve noticias así, que muchas veces son más que nada amarillistas, dicen estudios científicos indican que se ha comprobado tal cosa, o cuando dicen que está comprobado científicamente es como algo que está escrito en piedra. Y no. Lo que queremos que ustedes se lleven de esta materia es básicamente que cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de un abordaje experimental, estamos hablando de un método y una forma de obtener conocimiento. Cuando nosotros leemos conocimiento científico actualizado, ese método está basado en un conocimiento obtenido mediante un abordaje experimental, un abordaje empírico. Entonces, si es una forma de obtener, ¿cómo obtenemos información los neurocientíficos? Como yo les dije, les adelanté antes, tenemos la forma de ver experimental, o sea, a través de un experimento, pero también hay otras formas que se usan en neurociencia comportamental, como es el cuasi experimento y los casos clínicos. Y esto tiene que ver porque justamente abordamos variables muy complejas y a nosotros nos interesa ver esta interrelación entre el comportamiento humano y el sistema nervioso central. Pero básicamente, cuando uno obtiene información a través de un experimento, lo que uno hace es manipular todas las variables y todo el contexto. Ya vamos a ver eso. Entonces, si yo quiero manipular o quiero generar, por ejemplo, una patología en un ser humano, tengo que tener grupos donde yo genero esa patología, que serían mis grupos experimentales, y varios controles que no la tienen. Ahora bien, si lo pensamos desde el punto de vista ético, no sería tan lindo o tan bueno o tan aceptable que yo le genere una enfermedad, por ejemplo, a un bebé recién nacido para ver si esa enfermedad después va a afectar el desarrollo de su sistema nervioso central y su comportamiento, ¿no es cierto? Tendría que encontrar entonces sujetos que ya tengan esa patología, y a veces las patologías que estudiamos son tan raras que no queda otra perspectiva que verlo en una persona en un caso clínico en particular. Esos son los estudios que vamos a ver en el libro y en la materia como estudios de caso único, casos tan raros que son buenos de su estudio, estudios paradigmáticos en neurociencia como el caso de Phineas Gage, como el caso HM y otros casos que van a ver han
ayudado a comprender cómo funciona el cerebro a través de justamente las patologías extrañas, ¿sí? Hay un neurólogo muy famoso que ha modelado muchos de sus casos clínicos, que es Oliver Sacks, y les recomiendo sus libros que son realmente geniales. Algunos creo que han sido adaptados a películas y todo, ¿sí? En el caso del cuasi experimento, cuando uno ya tiene grupos dados, pero no puede controlar todas las variables, que también es muy común en la investigación en neurociencia comportamental y en investigación en psicología en general, y lo van a ver en muchas materias, en muchos grupos de investigación aún de la facultad, tienen que a veces sacrificar el control de las variables por la dinámica de su trabajo o por la dinámica de sus grupos. Por ejemplo, si uno está trabajando en una población de un neuropsiquiátrico, uno ya tiene una población particular, entonces no hace lo que es un experimento completo. ¿Y qué sería un experimento completo? La mayoría de ellos nosotros vamos a ver con ejemplos de modelos animales. Y aquí estamos hilando otro tema, el uso del sujeto en ciencia. Básicamente, como yo les decía recién, los neurocientíficos estudiamos el comportamiento de una manera desde la biología o desde una manera evolucionista, darwinista, donde entendemos que la conducta va evolucionando a lo largo de la filogenia, al igual que, por ejemplo, otros tipos de características biológicas. Por lo tanto, utilizamos modelos animales, a veces más simplificados, siempre más simplificados que el humano, para comprender ciertos mecanismos del comportamiento, de la neurobiología o del sistema nervioso central. Y cuando hablamos de mecanismos básicos o estamos hablando de ciertos componentes o ciertas variables simplificadas en un modelo animal, por lo general siempre vamos a estar viendo lo que se llama ciencia básica. Como su nombre lo dice, cuando vemos neurociencia básica o neurociencia comportamental básica, el científico está abocado a buscar ciertos mecanismos. Por ejemplo, yo hago neurociencia comportamental básica. En mis modelos animales yo utilizo el ratón como modelo animal, y ¿qué veo en ese ratón? Yo quiero saber si afectando cierto sistema de neurotransmisor como la serotonina, después voy a encontrar, y lo hago en ciertos periodos sensibles del desarrollo, que esa es otra unidad del programa, y lo hago durante el embarazo, después en la adultez, ese animal va a tener comportamientos similares a un trastorno, como es un trastorno de ansiedad o un trastorno del espectro autista. Y entonces, modelando eso en este animal, teniendo en cuenta sus conductas, voy a tratar de observar las conductas asociadas a esa patología de sí mismo, ciertas deficiencias que tenga en el sistema nervioso central que estén asociados a la patología autista o ansiedad en humanos, ¿sí? En otros modelos animales que se hacen en el laboratorio donde yo trabajo, por ejemplo, se les da una droga durante la gestación o otro periodo sensible del desarrollo a un animal, a la rata preñada, y después se evalúan las crías qué comportamiento tienen. Por ejemplo, si el alcohol después facilita el consumo posterior, el alcohol dado a nivel prenatal, el consumo posterior en la adolescencia, que es otro periodo sensible, ¿sí? Son ejemplitos de modelos animales. ¿Y por qué uno puede utilizar un ratón o una rata para estos modelos? Tiene que ver con el tipo de variable que estudio. Y ahí nos vamos a inmiscuir más o a sumergir más en lo que es un experimento. Yo les decía que el experimento lo que se busca es, en un ambiente controlado, ¿sí?, manipular las variables. ¿Qué son las variables? Cuando uno tiene un tema de estudio global, uno tiene ciertas preguntas. ¿Se acuerdan? Si algo de método, uno tiene una pregunta-problema. Y esa pregunta-problema la transforma en un objetivo. Por ejemplo, yo quiero estudiar si el alcohol gestacional o el hecho de que las madres embarazadas tomen alcohol, aunque sea muy poco, después va a afectar a su progenie o a sus hijos luego en el desarrollo. Si estos hijos van a tener problemas cognitivos, si van a tener mayor predisposición a las adicciones, ¿sí?, si van a preferir consumir bebidas alcohólicas por el solo hecho de haber estado expuestos al alcohol durante la gestación. Es una pregunta que ya está respondida, ni es nada novedosa, pero supongamos que es novedosa. Entonces yo voy a tener que transformar eso en una hipótesis. ¿Cuál va a ser mi hipótesis? Es lo que yo espero o lo que yo creo que va a ocurrir si yo le doy alcohol o si una madre toma alcohol durante el embarazo. Y si una madre toma alcohol durante el embarazo, me pongo a leer, me pongo a fijar y digo, sí, lo más probable es que sea más propenso a la adicción. ¿Sí? Y ahí es donde en esa hipótesis
Y en esa temática yo les estoy diciendo cuál sería mi variable de independiente. La independiente, como lo definimos acá estrictamente, es la variable que el investigador manipula. Si ustedes se ponen a ver, ¿qué es lo que me interesa a mí? Ver si el alcohol afecta al desarrollo. ¿Cuál es mi variable independiente? El hecho de consumir alcohol durante la gestación o durante el embarazo, durante el desarrollo temprano. ¿Sí? Se supone responde a las causas o mecanismos del fenómeno estudiado. O sea, yo, desde mi hipótesis, creo que el hecho de consumir alcohol, aunque sean dosis bajas, va a afectar al desarrollo y va a hacer propenso a sus hijos a consumir más alcohol. Y entonces, a partir de aquí, yo hago las condiciones experimentales o los grupos experimentales. Estamos hablando de un experimento clásico. Entonces, si yo quiero saber si el alcohol afecta o no, ¿cuál sería mi variable independiente? Bueno, el alcohol. Obviamente, lo que hacemos los científicos es operacionalizar esas variables. ¿Qué quiere decir? Llevarlas a un plano práctico. Entonces, bueno, ¿qué dosis de alcohol voy a usar? Elijo la dosis. Pónganle que estoy hablando de dosis que yo conozco, de experimentos en los que yo he trabajado durante mi doctorado. Por ejemplo, 2.5 gramos kilo o 2.0 gramos kilo, le doy una dosis controlada de alcohol a mis sujetos, que voy a tener un grupo de hembras ratas preñadas en la edad gestacional que a mí me interesa, y a ese grupo le voy a dar alcohol. Mi variable independiente es consumo de alcohol. Yo les doy el alcohol a esas ratas, 2.5. Grupo alcohol, grupo experimental. Pero asimismo, para saber si el alcohol afecta o no, si tiene algo que ver con mis experimentos o si tiene que ver con la manipulación de mis variables, lo que voy a tener son grupos controles, ¿sí? Entonces, mi variable independiente sigue siendo el consumo de alcohol, pero yo tengo que compararlo con algo, eso es lo que uno hace en el experimento. Entonces lo voy a comparar con un grupo que consume o que le inyecto agua durante el embarazo o la solución en la que esté ese alcohol, ¿sí? Y eso se llama un diseño entre sujetos o intersujetos, como tienen aquí abajo. En un diseño cuasi experimental o en un diseño donde no puedo tener el grupo control, lo que yo voy a hacer es usar el mismo sujeto como grupo control, y ya vamos a ver un pequeño ejemplo que se suele usar mucho en ciencia más aplicada, en psicología comportamental, ¿sí? Que es un diseño intrasujeto, donde yo tengo un diseño pre-test y post-test. Entonces, evaluaría tendría que usar otra variable independiente, pero evaluaría a la madre antes de consumir alcohol y a las crías antes de consumir alcohol y después de consumir alcohol. Por ejemplo, pensemos otra pregunta, en vez de ser si la progenie hace algo, es si el alcohol afecta en algo al feto en ese momento. Entonces, mediante una ecografía, pongámosle, entonces, antes de darle alcohol, monitoreo al feto, veo todas las variables fisiológicas, vamos a ver qué estamos viendo, y después de consumir alcohol lo vuelvo a monitorear y comparo, ¿sí? Ahí comparo intrasujeto, porque es en el mismo sujeto, y esa es metodología que se usa mucho en psicología clínica también, para ver la efectividad de un tratamiento, por ejemplo, antes de la terapia, después de la terapia, o antes de un fármaco, después de un fármaco, ¿sí? ¿Se entiende hasta este punto? Entonces, esa es la variable independiente, lo que a mí me interesa estudiar como científica, lo que yo voy a manipular, y a partir de allí hago mis grupos experimentales. Estamos hablando de un experimento. La variable dependiente, un poco ya la estuvimos viendo. Si yo quiero ver si el alcohol afecta el desarrollo cognitivo y si afecta el consumo posterior de alcohol de los hijos de esa madre que consumió durante el embarazo, ¿cuál sería mi variable dependiente? Es lo que observa o lo que mido yo para ver el efecto que tiene la variable independiente. Aquí hay un error en este PowerPoint, lo voy a subir bien, es independiente. Entonces, ¿qué quiero decir? Si yo quiero ver si afecta, en este experimento ejemplo que les di sería el rendimiento cognitivo, ¿sí? Entonces, después, cuando nacieron los hijos, luego en el desarrollo, yo voy a ver si tienen cómo está la atención, cómo está la memoria, y si esos adolescentes, elegí la adolescencia como etapa, después a los hijos de las madres que tomaron consumen más o no alcohol, ¿sí? Esa es la variable dependiente. De nuevo, también se debe operacionalizar. ¿Qué quiere decir? Voy a tratar de decir, bueno, ponerme de acuerdo qué es lo que voy a observar. Tienen que ser observables, tienen que ser empíricas, tienen que ser replicables, ¿sí?
Estos son conceptos que los estoy refrescando de método, ¿sí? Ustedes ya lo han visto, pero es para que entendamos en un experimento. Entonces, tengo mi grupo experimental, grupo controles, o varios grupos experimentales si quiero probar varias dosis de alcohol, y tengo mis variables dependientes o variables dependientes, casi siempre hay más de una, por el tipo de fenómeno que se estudia en neurociencias comportamental y en psicología en general, ¿no? Y esas variables que yo mido son las que yo voy a comparar entre los grupos o intrasujetos, pretest y posttest, depende de qué diseño haya hecho. Y hay otras variables que siempre nosotros tenemos que tener en cuenta, les dije, un experimento es un ambiente controlado, uno trata de controlar todas las variables, pero muchas veces en pos de seguir una pregunta o una hipótesis, uno no controla o no tiene en cuenta ciertas variables o no le interesan, pero las debe medir. Entonces esas son las variables intervinientes o le llaman variables extrañas. Pueden estar afectando a mi variable dependiente sin tener que ver con el diseño en sí. Por ejemplo, en modelos animales nosotros controlamos todo el ambiente, controlamos que el contexto siempre es el mismo, siempre se les evalúa en la misma caja. Por ejemplo, si uno le da a elegir entre una solución con alcohol y otra sin alcohol al animal, uno va a cambiar de lado lugar las botellas, controlar la temperatura, ¿sí? O muchas veces yo puedo creer que mi animal está tomando muchísimo porque es hijo o estuvo expuesto al alcohol durante la gestación, en realidad está tomando mucho porque está tapada la botella que tiene agua y toma la de alcohol porque no tiene elección, ¿sí? Son variables extrañas que se me ocurren ahora para irles diciendo, ¿sí? Y aquí, entonces, ahora vamos a ver lo que es en diseños de caso único, un ejemplo de abordaje experimental. Como yo les decía, son diseños intrasujetos, donde el mismo sujeto va a ir pasando por cada una de las fases. En clínica se usa mucho en psicología aplicada el modelo que se llama ABA, por sus siglas en inglés, de Applied Behavior Analysis o conducta aplicada al análisis, ¿sí? Y es un diseño pretest, test y post-test, ¿sí? Lo que uno hace se usa mucho para medir, como les dije antes, la eficacia de las terapias o los entrenamientos comportamentales. Se usa mucho en psicología comparada cuando se entrenan animales o sea, se hacen esquemas de entrenamiento o cuando veamos reforzamiento operante se suele usar mucho este ABA. En niños también, en terapias de niños, donde se aplica el condicionamiento operante a la terapia. Sí, básicamente lo que uno hace es medir las variables dependientes antes de cualquier intervención, realizar la intervención y medir la misma y después medir la misma variable dependiente luego de la intervención. Y como les dije antes, en este caso se espera observar diferencias entre el test y post-test. Supongamos que yo quiero, en este caso yo lo que estoy haciendo es aplicar un esquema terapéutico para tratar una fobia frente a los murciélagos. Entonces la persona cuando ve un murciélago o una figurita de murciélago se empieza a activar mucho. Mis variables dependientes en este caso voy a ver el nivel de activación frente al miedo. ¿Cómo se ve el nivel de activación? Son variables fisiológicas. La tasa cardíaca, la persona se va a agitar y la persona va a expresar su miedo, ¿sí? Entonces, aplico la terapia cognitivo-comportamental, empiezo a trabajar con las ideaciones del paciente o cualquier tratamiento que yo considere efectivo y luego de un mes o 2 meses, estoy inventando, no vayan a creer que en un mes o 2 meses saca, yo no soy psicóloga clínica, yo hago neurociencia básica, pero es un ejemplo. Luego vuelvo a medir estas mismas activaciones frente a la figurita del murciélago o el coso del murciélago. ¿Y qué voy a esperar ver? ¿Qué creen ustedes que voy a esperar ver? Básicamente, voy a esperar ver que esta activación frente al miedo baje. Desde las neurociencias cognitivas también yo podría ver qué áreas cerebrales se activan cuando está asustado antes del tratamiento y luego del tratamiento y ver si hay cambios, por ejemplo, en su sistema límbico o en el locus ceruleus o en el tallo cerebral o en todas estas áreas que se activan y que liberan cortisol, sería en humano, cuando uno está frente al miedo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? En este caso, yo les dejo un ejemplo, otro ejemplo más. Le voy a pasar a la pantalla.
este caso, la variable independiente podría ser también otra pregunta problema, si tomar alcohol afecta a la memoria. Entonces yo consumo alcohol en agudo, un vaso de cerveza, esa sería mi variable independiente. Esta, de nuevo, es un ejemplo muy sencillo. Y lo que voy a medir en la prueba de memoria, esa es mi variable dependiente, pero la voy a operacionalizar en una prueba muy simple de neuropsicología. Ya van a tener el práctico de técnicas donde van a ver a qué área corresponde cada una, que es la prueba de 7 dígitos. Es hacer memorizar a la persona 7 dígitos. En teoría, si la persona... ¿qué es lo que yo tengo que controlar? Que no sean bebedores frecuentes, que no sean alcohólicos, que no tengan una patología frente al alcohol, y también controlar la edad, nivel educativo y patologías preexistentes. Si una persona que ya tiene déficit de memoria y no puede ser capaz de hacer esta prueba de 7 dígitos, está sucio mi experimento. No es lo mismo. Entonces capaz que yo vea que el alcohol lo afecta, pero es porque tiene una patología previa. Está haciendo una correlación entre esa patología y el déficit de memoria. Entonces, ¿qué vería yo en este caso en particular? En el pretest yo tengo un grupo que lo mido en el test de 7 dígitos. Durante el test les doy a consumir alcohol, y en el post-test mido de nuevo el test de 7 dígitos. Y lo que yo esperaría ver, si mi hipótesis es que el alcohol afecta a la memoria, básicamente es que, si mi hipótesis es correcta, en el post-test aquellas personas que tomaron alcohol tengan un rendimiento, una baja de rendimiento, tengan menos memoria o una menor cantidad de dígitos recordados que cuando ellos mismos estaban libres de alcohol. ¿Sí? Ahora, esto puede ser en un diseño intrasujeto, una persona pasando por todas las etapas, pero atención que esto también se puede convertir en un diseño de intersujeto o con medidas de variables repetidas, es decir, yo repito la medición, pero tomando grupos experimentales. Entonces, yo voy a tener, pongámosle, 20 sujetos en mi grupo experimental a los que yo en el test les doy alcohol. O sea, mido la memoria, les doy alcohol, mido la memoria, grupo experimental. ¿Sí? Presten atención mucho a los que van a hacer las tareas que después les voy a dejar. En el caso de mi grupo control, hay un grupo que en farmacología se usa mucho, que es el grupo placebo, que son personas que consumen una bebida que tiene sabor similar o características similares, pero que no tiene las propiedades farmacológicas. En nuestro caso no tiene alcohol, es una bebida como un amargo serrano, digámosle, que tiene el mismo sabor, pero no tiene las propiedades farmacológicas, ¿sí? Entonces esas personas, grupo control, yo lo que voy a ver es, le voy a hacer la medición de la memoria, le voy a dar esa bebida, ellos van a creer que toman alcohol, y después les voy a medir la memoria de nuevo. En teoría, como son grupo control, este rendimiento en el post-test, en este grupo habría otra línea aquí donde se mantendría igual o similar a la primera, ¿sí? O capaz que hasta mejor, porque uno mejora con los ensayos, ¿sí? Podríamos hacer otro grupo control más, controlando esta variable extraña. Bueno, estas personas creen que consumen alcohol, entonces capaz que es porque creen que consumen alcohol les baja el rendimiento. Entonces, personas que yo les diga que no les doy alcohol, es decir, que toman una bebida, que digo no es nada, un jugo, y después siguen, que ellos saben que son control, y viceversa, otros que creen que no toman nada, y si toman alcohol vendría a ser otro grupo control para ver las expectativas, porque estamos hablando de humanos, ¿sí? ¿Qué le pasaría a ese grupo de sujetos? Ese grupo de sujetos cree que está tomando una bebida alcohólica, cree que no está tomando una bebida alcohólica, se enmascara el gusto del alcohol, y si lo está haciendo. Entonces también tendría un rendimiento similar a mi grupo experimental. Y así uno puede ir complejizando los diseños, ¿sí? Pero esto es lo que quiero que vean. Toda la información que ustedes van a leer en esta cátedra, todo el abordaje que nosotros tenemos tiene que ver con este abordaje experimental. Es decir, comprobar empíricamente cada una de las variables que estudiamos, y siempre vamos a estar hablando de el comportamiento y su relación con el sistema nervioso central. Ahora bien, seguimos. Que vamos a estudiar, ya les dije, un abordaje experimental del sistema nervioso central de manera funcional, el estudio del comportamiento, pero asimismo la biopsicología tiene diversas ramas de estudio, ¿sí? De acuerdo en donde uno pone énfasis en el enfoque, ¿sí? Las neurociencias, como yo les había dicho, es el estudio del sistema nervioso central, la psicobiología, el estudio experimental de la conducta en relación al sistema nervioso central,
y está emparentada con diversas áreas de la neurociencia, como lo van a ver en Pinel, que esto lo voy a pasar rápidamente porque es más que nada una lectura muy fácil. Es la psicología fisiológica, que tiene que ver con el estudio funcional del sistema nervioso central que veíamos, mecanismos neurales de la conducta y cómo estos van a incidir sobre el sistema nervioso central y viceversa. La psicofarmacología, que es manipular al sistema nervioso central utilizando fármacos o el estudio de los fármacos. Además, no solamente uno manipula la actividad neural mediante los fármacos, sino que la farmacología sirve mucho para estudiar los mecanismos neuronales. Muchas veces se sabe o se descubre algún receptor de un neurotransmisor justamente por un fármaco que lo afecta, o asimismo se pueden diseñar experimentos donde yo quiero saber, por ejemplo, si inhibiendo la síntesis de serotonina voy a inhibir alguna conducta o voy a generar algún problema. Recuerden la pregunta que les dije al inicio. La neuropsicología se suele trabajar más en neurociencia con modelos humanos, con personas, con humanos, y se ven los efectos del daño cerebral en seres humanos. Básicamente nosotros vamos a ver en la materia muchos trabajos de test neuropsicológicos, y eso se los dejo al profe que les vaya a dar el práctico de métodos, ¿sí? Pero es básicamente el efecto cerebral de estudiar el sistema nervioso central a través de la pérdida de la función. Y esos son los famosos casos de HM y Phineas Cage que yo les nombraba como para dar un ejemplo. La psicofisiología también tiene que ver la actividad fisiológica y procesos psicológicos, y es muy similar a la neurofisiología, pero más teniendo en cuenta lo que es los procesos psicológicos como atención, memoria, aprendizaje. La neurociencia cognitiva, que tiene que ver ya con funciones más superiores, o se llaman funciones superiores como memoria, atención y procesos complejos, básicamente deriva de experimentos de neuroimágenes, y vamos a ver mucho de eso en el práctico de técnicas también. Y la psicología comparada, que es lo que les decía yo, la razón por la cual podemos hacer experimentos en animales, pero esta básicamente es un área que se dedica a ver estas funciones superiores desde cuándo aparecen en la filogenia. Y son, para darles un ejemplo, muchas veces en la televisión salen muchos experimentos en Animal Planet y demás, y, por ejemplo los cuervos, si tienen memoria, si tienen la capacidad de planificar, o los estudios en chimpancés, en gorilas, es hacer con otros primates no humanos, por ejemplo, y son más que nada experimentos que no utilizamos mucho en lo que es neurociencia básica, sino más bien aplicada. Ahora entonces lo que nos queda por ver es estudiar, analizar la guía de trabajos prácticos generales, ¿sí? Esta guía de trabajos prácticos es para todas las comisiones por igual y la entregan tanto, está recomendada tanto para promocionales y regulares en el cursado. Este año le vamos a dar mucho énfasis dada la modalidad virtual, como para los libres, que es obligatoria a la hora de rendir. Para las consignas que tienen que ver con la guía de trabajos prácticos generales en este práctico 1, es las consignas 1 a las 5, ¿sí? Que tiene que ver con el quehacer profesional y ético en psicobiología, comunicación científica y acceso al conocimiento actualizado. Y lo primero que tienen son extractos de diversos trabajos científicos originales. Quienes estén interesados o quienes sean de mi comisión, pásense por el apartado del práctico 1, donde vamos a ver las distintas partes de lo que es un artículo científico, ¿sí? En este caso van a leer distintos extractos, yo no se los pongo aquí, y después tienen que identificar, según los títulos de cada artículo, a qué área de la psicología corresponde cada uno de ellos, ¿sí? Aquí tienen los títulos. Nombrar otras áreas relacionadas a la psicobiología, de un ejemplo, o sea que ustedes inventen un título o cómo sería un objetivo de uno de estos artículos. Después, teniendo en cuenta esos fragmentos que están ahí transcriptos, sus títulos, un breve análisis sobre los posibles objetivos que tienen cada estudio en particular, ¿sí? Recuerden cuando yo les di el ejemplo recién, como uno puede identificar en el mismo título o en el mismo resumen cuál es el objetivo y qué tipo de metodología estudia, si es experimental, post-experimental, caso único, y qué procesos deductivos tuvo que utilizar o para armar esos grupos, ¿sí? Y qué aspectos éticos creen ustedes que se tuvo que tener en cuenta. En este caso, tengan en cuenta si son modelos animales, si son modelos humanos, la ética de cada uno de ellos, ¿sí? O sea, cuáles están asociados al sujeto o participante que se utiliza, ¿sí? Son esas 5 preguntas, son una actividad muy sencilla y bueno, cada uno de ustedes tiene que estar atentos entonces a las actividades que les dan
en cada uno de sus prácticos para ir fomentando, ¿sí? La idea es que sigamos conectados y que sigamos haciendo las actividades cada uno en su condición. Pero estas serían las actividades generales y este es el práctico en general. Cualquier duda o consulta, no se olviden de chequear el programa, de chequear los foros de teóricos y los foros de consultas y de avisos en general. Bueno, esto es todo lo que es el práctico 1 y espero que la cursada sigan bien, quédense en sus casas, síganse cuidando y esperemos que podamos vernos pronto.